Estamos en un nuevo Metro Podcast de Metro Libre con un invitado especial, el doctor Ernesto Pérez Valladares, el presidente de la República, en compañía de Mario Lara y James Aparicio. Doctor Ernesto Pérez Valladares, hubo una elección el 5 de mayo y unos resultados que sorprendieron a muchos por lo que se dio al final, a su juicio, por su experiencia, por haber ocupado la primera magistratura del país. ¿Qué fue lo que ocurrió ese domingo? Bueno, muchas gracias por la invitación y el gusto de siempre dialogar con ustedes. Verdaderamente tiene muchas explicaciones. Yo creo que no hay una sola explicación de lo que sucedió el domingo. Una de ellas es que simplemente por muchos años, quizás no solamente el último quinquenio, se incluso echando para atrás, no se han abordado con certeza y con éxito muchos de los problemas sociales. Vamos a pensar en algunos. El agua. No se ha abordado el tema de los medicamentos, del desabastecimiento de medicamentos. No se ha abordado el problema de la caja del Seguro Social. No se ha abordado el problema del alto costo de la electricidad, que no tiene justificación. Entonces, todas estas cosas van creando un clima antagónico a quien sea que sea el gobernante. Y si encima de eso no das explicaciones, como en efecto no se dieron explicaciones, pues tienes una especie de protesta generalizada, que fue lo que yo creo que pasó el día domingo. Lo que sí me llama la atención, te lo digo sinceramente, es que veníamos viviendo unos periodos donde las encuestas no servían. Pareciera ser que se reivindicó por lo menos en el ganador. Los de abajo como que no quedaron como pensaban, pero por lo menos se señaló un ganador. Así es que yo creo que no hay una sola explicación, hay una serie de circunstancias que llevaron a ese voto. Doctor, ¿puede explicarme, para que nos dé un contexto, porque la verdad que hay gente que no está tan involucrada en la política y recuerda que el PRD es una X cantidad de presidentes y expresidentes, Martín Torrijos, usted, figuras renombradas como Aristides Royo. Ese grupo, ¿por qué no está unido pensando en el futuro del partido si son los mayores exponentes del PRD? Porque el PRD recibió el virus de la corrupción de parte de uno de esos expresidentes. Se me ocurre pensar en un caso que se llamaba Semis, y en traída aquí a Panamá de una empresa que se llamaba Odebrecht. Esa actitud y esa situación fue permeando primero la Asamblea Nacional y luego la membresía. Entonces aquel partido que nosotros ayudamos a formar con el general Torrijos y que luego del periodo norieguista nosotros recuperamos y reorientamos hacia lo que originalmente era el partido, al día de hoy desapareció. Tenemos un partido que no se diferencia en absolutamente nada de los partidos tradicionales clientelares de este país. Es decir, aquellos ideales, aquellos intereses, aquellos objetivos nacionales han desaparecido. Y yo creo que mucho de la culpa de eso es el inicio de ese proceso de corrupción que empieza en la Asamblea y se generalizó a lo largo y ancho del partido. ¿A su juicio el PRD está muerto o hay posibilidades de recuperarlo como ocurrió a partir de 1990? Yo tengo ese debate conmigo mismo, James. A ver, a partir de 1990, la recuperación... Una cosa que hay que señalar, por ejemplo, yo fui el jefe de campaña de Carlos Duque. Y con todo el antinorieguismo y el voto en contra, Carlos Duque sacó 30% de los votos. En el peor momento. Nosotros lo recuperamos sobre la base de cumplir nuestros objetivos nacionales, aquellos que nos habíamos planteado siempre con el general Torrijos, particularmente la recuperación de la zona del canal, la administración propia del canal de Panamá, nuestra total independencia, en fin, habían objetivos que pudieron unir al partido. Hoy en día, si nosotros no podemos destacar algunos objetivos, yo creo que la unificación del partido va a ser muy difícil. Además hay otro elemento. Yo no sé, en verdad no lo sé. No sé cuánta gente del PRD votó. No sé por quién votaron. Tú puedes suponer que le dieron los votos a uno de los candidatos del ex PRD o a la otra candidata del PRD. Puedes suponerlo. Pero ¿y si la gente simplemente no salió a votar? O sea, yo pensé, después de ver
parte de las campañas y de las caminatas del candidato Carrizo, que por lo menos teníamos 500.000 votos. Pues no, hemos sacado menos votos que lo que sacó el candidato en las primarias. Y una candidata por fuera saca más votos que el candidato oficial del partido. Entonces, todos estos elementos te hacen a ti cavilar, pensar, evaluar si realmente hay algo que recuperar. Yo no lo sé, todavía no lo sé. ¿Falló el gobierno? Jimmy, fallaron mucha gente. No solamente se le puede inculpar a una persona, a un dirigente, a un gobierno. Yo creo que fallamos todos en darle respuesta a las ansias y a lo que necesitaba la sociedad panameña, a lo que se reclamaba en la calle, a las actuaciones aquellas como que de espalda al pueblo, de que hay protestas, a mí no me importa, cierran la calle, tampoco me importa. Todo eso fue creando un ambiente muy negativo, no solamente hacia el gobierno, hacia la clase política y los partidos políticos en general, porque de alguna forma todos son igualmente culpables. En el pasado los nombres como Juan Carlos Navarro, Balbina Herrera sonaban como liderazgos dentro del partido, pero hoy día no está muy claro cuáles son los nombres que van a heredar algo de lo que sucedió, para bien o para mal. Sí, no se vislumbra verdaderamente, yo no puedo señalarte ningún liderazgo particular, porque el tema que empezamos a señalar, el tema de la corrupción. La corrupción permeó las estructuras partidarias. Y entonces ya no hay un liderazgo basado o encaminado hacia llevar el partido y el país hacia un punto de ser un objetivo, hacia un puerto seguro. Sino el famoso que hay para mí, ¿cuánto me vas a dar? Y al fin y al cabo cojo lo que me diste y voto por lo que me da la gana, porque la gente se volvió también cínica. Entonces, tú sabes, es una situación muy difícil y honestamente yo tengo esperanzas en que el presidente electo y el gobierno que entrará pueda corregir rumbos por el bien del país, ni siquiera por el bien del grupo, por el bien del país. Si lo llamaran para encabezar un movimiento de reestructuración y recuperación del PRD, ¿usted participaría? ¿Qué es lo que vamos a recuperar, Jimmy? Eso es lo primero que tengo que evaluar, ¿no te parece? Porque por eso te decía antes que yo no sé si la gente del PRD salió a votar. Yo no sé si la gente que salió a votar votó por alguien que no era el candidato del partido. O sea, ese es un análisis que de alguna manera tenemos que hacer, tenemos que evaluar y ver qué es recuperable. Porque a lo mejor resulta ser que sí hay posibilidades de recuperación, como igualmente no hay posibilidad. Pero entonces el PRD ya no es un partido torrijista. Dejó de serlo hace rato. ¿Por qué? Porque abandonamos el camino. Después de mi administración se empezaron a dar pasos que lo convirtieron en un partido común y corriente, electorero, sin mayores objetivos, además con actuaciones muy cuestionadas de alianzas coyunturales. Por ejemplo, la alianza de un señor que de alguna manera se entendió con un presidente para lograr ser secretario general en contra mía a cambio del dinero que el señor le consiguió para comprar, imagínate tú, comprar delegados dentro del partido. Eso es torrijismo. Pero esas mismas figuras que usted menciona son las que están hablando ahora de reestructurar el PRD. Es un alto grado de hipocresía, pero por eso se los voy a recordar y se los seguiré recordando siempre. Sus actuaciones nos trajeron esta situación, que la dije hace 15 años. Si tú recuerdas, yo vengo criticando hace 15 años que los diputados se cogieran el Comité Ejecutivo Nacional del partido, porque los intereses políticos de los diputados no necesariamente son los intereses políticos del partido, y mucho menos de la nación. Pero así se actuó. Y ahora todos somos culpables. Si hubiera que tomar decisiones en el PRD para tratar de recuperar la senda y los orígenes, ¿qué es lo primero que tendría que ocurrir? Del 1 al 10, ¿qué tendría que ocurrir? Lo que llaman en la Iglesia Católica un examen de conciencia, ¿verdad? Un dolor de corazón, un arrepentimiento, aceptar que se actuó mal y prometer que vamos a actuar diferente de aquí en adelante. Si eso no se acepta, si eso no es así,
la gente lo va a percibir igual. Es decir, esta es la misma gente en tu propio ambiente, como decía aquella, y no se podrá recuperar. Doctor, Panamá tiene un nuevo presidente electo, y de alguna forma tratando de hacer comparaciones. Bueno, dicen que Mulino se parece a tal ruso de por allá, pero es un hecho que es chiricano y que comparte la nacionalidad chiricana. Los amigos le decían Stalin, ¿verdad? Pero comparte la nacionalidad chiricana con otro expresidente. Sí, señor. Eso tiene mucho orgullo. Ajá, debe tener algún grado de orgullo dentro de su casa, en su hogar. Que lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Yo conozco las raíces de la familia. El papá de José Raúl fue gobernador en los tiempos de Torrijos. Y José Raúl tiene una trayectoria interesante. Es un tipo que ha sido exitoso, un hombre que ha sido, en su profesión ha sido un hombre exitoso. Le costó muchísimo porque perdió todo cuando se arriesgó en política. Se ha recuperado y hoy es el presidente electo. Si lo podemos poner de alguna manera, tiene el espíritu chiricano, de luchador, de valiente, quizás como me decían a mí, terco. Pues así somos. De carácter. Sí, de carácter. Si le pidieran que hiciera recomendaciones al nuevo gobierno de asuntos que habría que atender con urgencia. Bueno, lo primero que yo haría, porque es evidentemente el problema más importante que tenemos, es ver qué vamos a hacer con la caja del Seguro Social, con el programa de invalidez, vejez y muerte. A renglón seguido, buscaría la forma de solucionar la grave falta de agua que es inaceptable en todo el país. Y de ahí puede derivar otros temas. Ver cómo se pone en cintura los abusos de las compañías eléctricas. Porque lo que nosotros originalmente hicimos no es lo que está pasando. Al contrario. Se han hecho transformaciones y se ha creado una Codeco, no sé cómo se llama, de lo que era el ente regulador, que realmente ahora lo que hace es ayudar a las compañías y no al usuario. Bueno, hay que escoger una cantidad de cosas que tiene el gobierno que hacerle frente casi que de inmediato. Pero esos son algunos de los temas que yo pienso son muy, muy importantes. Hay personas que se le olvida, y los invito a que lean el libro del doctor, porque habla de su carrera política desde muy temprana edad, sí, de que estos chicos de Vamos que están militando a los 20 y pico de años, ya eso usted lo hacía a los 20 y pico años, y ya usted hacía política a los 20 y pico de años. Entonces, bueno, yo fui banquero hasta que conocí al general Torrijos, que me enseñó un país que yo no conocía, porque en aquellos tiempos Chiriquí era como otra república. Tú venías a Panamá y te tenías que echar 12 horas en un camino horrible, o volabas en Panamérica o en Copa para llegar a la ciudad de Panamá. El medio prácticamente no lo conocíamos, para no hablar de Darién y para no hablar de Bocas del Toro. Sí, pues yo creo que eso es parte de la cultura nuestra, y bueno, creo que el presidente electo lleva sobre sus hombros una gran responsabilidad, pero también lleva voy a decir algo que le va a caer mal al resto del país, lleva la ventaja de ser chiricano. Es que hay como también unas dos fuerzas que se miden, los que les dicen los dinosaurios y los jovencitos que, sí, llegan con mucho brío y con cierto ímpetu que a algunos molesta. Eso está bien. A mí me gusta mucho la participación de la juventud. Me gusta muchísimo la cantidad de independientes que han salido de la asamblea. Me parece que pueden hacer un cambio. Ojalá no se dejen involucrar en esa fuerza centrífuga que es esa asamblea, que tiende a hacer a todo el mundo igual. Ojalá que puedan hacer diferente. Y sí, hablando de juventud, bueno, yo fui ministro a los 29 años. Ese es el ejemplo. Perfecto. Tú sabes, yo sí creo en que la juventud tiene la capacidad. Dicho sea de paso, la juventud bien preparada. Porque todos hemos sido jóvenes. Y ser jóvenes no es que te da a ti una ventaja sobre otros. Al contrario, lo que te da es la posibilidad de aprender. Y si tienes que estar abierto a ese aprendizaje. Viene la elección de la Junta Directiva de la Asamblea. ¿Quién controla los órganos de gobierno de la Asamblea? Y evidentemente hay varias fuerzas, la de los partidos y los grupos independientes. ¿Qué debería ocurrir
tratando de interpretar el mensaje del electorado? Yo creo que la Junta Directiva de la Asamblea debe ser una junta mixta. Yo creo que debe tener representantes de algunos partidos, como debe tener también representantes de los independientes. Porque la Asamblea no es homogénea. Ahora mismo la Asamblea es muy heterogénea, muy mezclada. Y bueno, tú sabes que en este tema eventualmente se aprenderá con la experiencia que muchas de las cosas que a veces criticamos como malas, cuando las enfrentamos y las vemos, no son tan malas. Y siempre y cuando se pueda dialogar, conversar, intercambiar opiniones con respeto, yo creo que se pueden buscar caminos de soluciones juntos. ¿Qué figuras no serían las idóneas para iniciar un proceso de reconstrucción del PRD? Creo que todas las que han participado desde el final de mi administración en la dirigencia del partido. Tiene que entrar una dirigencia Yo pienso que joven. tiene que entrar, no necesariamente joven, pero sí una dirigencia con una vista puesta en lo que fue el torrijismo. Y por supuesto, ayudado y acompasado por jóvenes que se quieran formar en esa vista. Y si eso no ocurre, ¿cuál es el futuro del PRD? Si eso no ocurriera, entonces quizás vamos a tener que tener una experiencia similar a la experiencia de todos los organismos vivos, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y si a usted lo llaman y le dicen, vamos a conformar un comité de reestructuración del PRD y vamos a llamarlos a todos, y ahí van a meterlo a usted, a Martín Torrijos, a Nito, a Pedro Miguel González, todos miembros del PRD, menos Martín, que renunció, pero lo pueden llamar. Sí, me pueden llamar. Pero no participa con ellos. ¿Por qué? Porque yo considero, no tengo ningún problema con Nito, dicho sea de paso, hago la aclaración, pero yo considero que muchos de los mencionados son los grandes causantes del desastre en lo que ha devenido el PRD. Entonces, si no hacemos el examen de conciencia, la contrición, el pido disculpas y pido perdón, acepto mis culpas y mi responsabilidad, no tenemos más nada que hablar. Y este proceso de desconfiguración del PRD pareciera que al final, frente a los ciudadanos, lo convirtió en un partido que se ve como un partido de maleantes, chabacanos, tramposos, juegadivos. Sí, sí, así es. Y ahí está el voto ciudadano, en contra de eso. Entonces, tú le puedes decir ahora a ese mismo ciudadano, mira que te vamos a presentar a la misma gente. O sea, no, eso no va a funcionar. Llega un momento, Jimmy, yo creo que llega un momento en la vida de todo ciudadano y de todo político que tú tienes que decir, ¿tú sabes qué? Ya yo cumplí mi etapa. Yo pienso que yo cumplí la mía, pero pienso que muchos de los que están ahí también ya deben saber que cumplieron su etapa. Yo cumplí la mía a mucho orgullo, me siento muy orgulloso de lo que hicimos. Ellos deben sentirse muy avergonzados de lo que han hecho. Así que ese es mi punto de El vista. 5 de mayo pasado perdió Panamá al no escoger a José Gabriel Carrizo. No, yo creo que ganó Panamá. Yo entiendo y creo que José Gabriel Carrizo es un buen hombre. Pero hay un pero. El problema es que no hubo... Vamos a ver. Si yo estoy en un rol que te quiero poner a ti, yo soy presidente y te quiero poner a ti de mi sucesor, yo te cuido. Yo no te mando a ser mi escudero frente a los problemas. Si al final del día la gente votó por el presidente, no por el vicepresidente, y quien tenía que haber dado respuesta y explicación era el presidente, no el vicepresidente, y ninguno de los dos lo dio. Entonces todo eso va creando esa imagen negativa que desafortunadamente lo afectó, y digo desafortunadamente porque yo sé que él no es así. Pero bueno, eso, las cosas son como parecen y no como son. Entonces el futuro del PRD es oscuro. Si seguimos por el mismo camino, como decía el otro, vamos de espalda para el barranco y no hay palo que nos aguante. Agradecemos al doctor Ernesto Pérez Valladares por participar en este Metro mucho gusto, Podcast encantado. de Metro Libre, haciendo un análisis de los comicios del pasado 5 de mayo y sobre la situación del Partido Revolucionario Democrático. Con mucho gusto, encantado siempre de estar con ustedes.